Muy buen domingo a todos ustedes, a mi audiencia en esta videocolumna dominical de este canal, sin embargo, en la que en esta ocasión quiero abordar el tema de tráfico de influencias. Tráfico de influencias lo voy a plantear vinculado a un caso real, a un mapa que nos va a permitir entenderlo, porque también parte de esta aportación que yo hago semanalmente no tiene como única finalidad que nos agreguemos el domingo, estimados compañeros, porque acaba uno de repente enojado. No se enojen. Más que enojarnos, tenemos que tomar acciones. Y entonces quiero mostrarles pedagógicamente, porque me dedico ahorita a la academia, a capacitar organizaciones, a entender cómo debería ser la integridad en una organización privada, pública, cómo debemos actuar las personas y cómo a partir de quienes tienen cargos de gran altura en cualquier institución, pues depende mucho cómo es el clima organizacional. O sea, si son rateros, si son corruptos o si son organizaciones que se reconocen y son éticas y la gente con mucho gusto trabaja y hay resultados. Hablando del tráfico de influencias, yo quisiera empezar a recordar un poquito lo que significa en el entorno legal. En el entorno legal, pues es aquel que promueve o gestiona o tramita la resolución ilícita de un negocio o de inherentes a cargos, comisiones para obtener un beneficio o que se presten a la gestión en materia de empleo que permitan producir un beneficio económico para cualquiera de las personas a quienes están vinculados en cercanía. Y entonces, esto aplicado a la vida real, al mundo real, diríamos que al amigo se le conoce en la nómina, que ese es el problema número uno de la corrupción gubernamental. Y ya lo dijo también el famoso César Garizurieta, ¿no? Creador de la famosa frase, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Y bueno, los que hoy vamos a presentar, que ahorita me voy a permitir subir el mapa para que lo podamos entender, lo podamos incluso, parte de nuestra actividad es difundir. Tenemos que aprender las mejores prácticas y que esto tratemos de que no ocurra. Cuando hablamos de que la amistad que no se refleja en la nómina es pura demagogia, estamos hablando de un caso práctico en el cual tenemos al que fue nombrado como auditor superior, el señor David Colmenares, que ya en columnas anteriores, a partir de todo lo que sucedió desde 2018, todos aquellos que quieran enterarse bien de cómo sucedieron esta serie de actos corruptos y la razón, podrían retrotraerse a hacer una lectura de todos estos años y lo que he manifestado que está publicado en medios. A partir de la llegada de él, pues vemos que él viene, aquí tenemos de un grupo de Oaxaca, donde el gobernador de Oaxaca en 1986, ¿no? A 92 Eladio Ramírez es gobernador y nombra como secretario de Finanzas a la hora ineficiente e inútil auditor superior de este país, que aquí tenemos el sueldo que gana y voy a poner el sueldo por muchas razones, porque los que están aquí vinculados nos habla de indicios, de hechos que hablan del tráfico de influencias. Pues bien, su secretario de Finanzas y a su vez el señor Colmenares nombra como subsecretario de Ingresos cuando él era secretario de Finanzas con Eladio Viejo, lo vamos a llamar acá del gobernador de Oaxaca, a Nemesio Arturo Ibáñez, que es ahora el auditor especial de seguimiento. Ojo, es el que solventa las observaciones o te investiga. Fíjense, nada más, primer indicio, primera bandera roja. Pero bueno, entonces tenemos al señor David que le da un super sueldazo, el segundo nivel, le crea y le fabrica esta estructura porque no existía. Primer hecho que habla de un tráfico de influencias y ahorita vamos a ver por qué. Segundo, tenemos al hermano del auditor que trabajó en Segalmex desde septiembre de 2019 a 2022, donde lo recomienda con también su amigo Ignacio Valle como subgerente en la Dirección de Coordinación y Seguimiento de Órganos de Gobierno. Fíjense, puestos altos, sueldos altos, en un gobierno en el que el líder de todos
quien les dio la confianza tiene claramente su dicho: no mentir, no robar y no traicionar. Fíjense, ¿eh? Ahí vamos empezando las traiciones en la cara. Pero bueno, seguramente también les gusta porque hay beneficios y vamos a entender por qué. Lo pone a trabajar y por supuesto que no hay ninguna auditoría a Segalmex, hasta que Segalmex, por una investigación que hace el órgano interno de control y unas notas periodísticas sobre unas me parece que eran semillas almacenadas podridas en Chiapas, empieza uno a ver que hay algo irregular. No salió por una auditoría de la Auditoría Superior, no, por supuesto que no. Y en ningún momento hubo ninguna excusa por conflicto de interés, que aquí abajo vemos cómo el conflicto de interés va a interactuar entre todos estos actores. Bien, pues don Rogelio Margarito, que ha tenido la gran suerte de ser hermano de señor, pues de Segalmex. En esa época el que tenemos aquí abajo, perdón, antes de esto es importante, antes de esto estuvo laborando en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, cuando todavía estaba, bueno, en el último sexenio con Mancera. Y el titular era nada más y nada menos que el titular de Finanzas, Emilio Barriga, al que nombra Colmenares Páramo como el auditor especial de gasto federalizado, el segundo nivel. Y fíjense, nada más llega a limpiar todas las observaciones de la Ciudad de México. 0 observaciones. Y hoy día no hay una sola observación en la Ciudad de México. Bueno, pues entonces, Rogelio Margarito trabaja con Barriga. Cuando llega Colmenares a la auditoría, lo reintegra a Segalmex y de Segalmex, obviamente, cuando revienta Segalmex y también en ese momento dado, fíjense qué chistoso, vamos a ir ahorita a la segunda parte de esto, los hijos de Eladio Ramírez, los 3 hijos, Narcedalia Ramírez, Eladio Ramírez y Luis Antonio Ramírez, forman parte del gobierno. Pero bueno, no nos debería de espantar si cada quien tuviera o fuera ajeno y estuviera haciendo la actividad que le corresponde. ¿Qué tenemos aquí? Que Colmenares nombra como director general jurídico con un sueldo mensual de casi 176,000 pesos más prestaciones a Eladio Ramírez, hijo de Eladio Viejo, de Eladio el gobernador. Y nombra a Narcedalia Ramírez, la hermana de Eladio, como asesora de él, del auditor superior, con un sueldo mensual de 175,000 pesos más prestaciones. Imagínense nada más qué fortuna y qué tráfico de influencias. Estamos hablando de que todo queda en familia. Estamos hablando de que la amistad se ve reflejada en la nómina, no en la fiscalización, ¿eh? Sin fiscalización todo es felicidad. Entonces, imagínense ustedes que todas estas plazas fueron negociadas y cada año ha crecido la estructura de la auditoría superior para grandes puestos. ¿Quién otorga el recurso? Hacienda y Crédito Público. En un gobierno que se presupone que vamos a la baja, necesitamos dinero para dar prioridad a otras actividades. Bueno, pues miren nada más cómo sí hay para autorizar estas estructuras. Y entonces tenemos que nombran en enero de 22, porque antes de estar en Bancomext de Hacienda, que depende de Hacienda, Luis Antonio Ramírez Pineda era el director del ISSSTE, que lo dejó en un caos que hubo hasta hoy. Existen las denuncias por no solamente proveedores simulados, por problemas de medicamentos, un gran fiasco en áreas de corrupción, pero como se venden muy bien y tienen esta mafia de poder, hay pactos de impunidad. Fíjense cómo lo nombran titular de Bancomext. Bancomext, que es la mejor entidad de este país. Si alguien quiere trabajar, yo he dicho que quiero trabajar de heredera y el segundo lugar sería en Bancomext de titular. No solamente el sueldo, las prestaciones, cómo te puedes jubilar, los horarios, todo lo que tiene que ver en servicio para las personas que, como ellos, pues nada más vienen a tener un fin. ¿Cuántas auditorías hay a Bancomext o a Nafin? Échenle un ojo si hay alguna observación, por supuesto. Es imposible porque aquí hay una relación de tráfico de influencias y hay un grave conflicto de interés.
Y entonces al hermano de Colmenares lo ponen de subdirector de servicios, donde está desde mayo de 22 a la fecha. Tenemos al hermano Eladio Ramírez como director general jurídico en la propia Auditoría Superior. Y tenemos a la hermana dependiente también directamente ahí como asesora. Son tan buenos trabajando que tienen que estar en la auditoría. Pero fíjense aquí el tema, me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver? No, pues tiene mucho que ver. No solamente hay un nexo de conocimiento de años, sino que han trabajado juntos. Aquí tenemos la Fundación Ayú, de la cual tiene siglos de su existencia y en la cual David Colmenares haya hecho mucho negocio. ¿Cómo lo hizo? Porque él siempre buscaba los espacios en Hacienda, en ese grupo en el poder que otorgaba las autorizaciones para contratar deuda, las autorizaciones para ciertos ramos, toda esa negociación, bueno, y el domicilio es el mismo que tiene la Fundación Ayú. Pitágoras 545, y entonces aquí viene un grave conflicto de interés, porque Nemesio también estaba en la fundación, porque Colmenares está en la fundación, porque ahí aparecen todos esta familia, es una familia, yo pienso que es una mafia en el poder, ¿no? Por ejemplo, cuando vuelvo a reiterar conflicto de intereses o tráfico de influencias, por ejemplo, Narcedalia Ramírez fue titular del INAES, lo que antes era FONAES. Era una organización del gobierno, no sé si todavía existe porque la verdad como las cambian cada semana, que daba apoyos a fondo perdido en la mayor parte a organizaciones o fundaciones de esta naturaleza como la que vemos que ella es vicepresidente, la Fundación Ayú. ¿Alguien revisó alguna vez si hubo apoyos, desvíos, si hubo beneficios? O sea, con tanto dinero, ¿cómo podemos saber qué se hizo? Bueno, son los grandes temas, los conflictos de intereses y el tráfico de influencias. ¿Quién se le ocurrió nombrar a alguien que ha estado en estos temas y que preside estas organizaciones y que sabemos que también estuvieron en lo que era la CNC y recibieron millones de pesos de apoyo, porque en alguna época yo trabajé en Fonais y me tocó ver cómo se iban a fondo perdido, tristemente, porque eran programas para eso, para ser desviados. Pero entonces, si vemos la página, podemos ver que en esta misma organización existen otras organizaciones como el Gran Olvidado, la Itallé, yo no sé, pero tenemos derecho a saber si reciben recursos públicos. Tendría que haber un padrón del recurso público que se va a estas organizaciones, a estos agremiados, a esta consultoría que promueve acciones, CAS, SC. A mí me llama la atención cómo tienen tanto tiempo para estar de tiempo completo en el gobierno, tiempo completo, y tener todas estas organizaciones en la fundación. ¿Que de dónde reciben? El gobierno les otorga actualmente recursos. Tenemos 6 años que hubo. Y fíjense, al final, en su misma página, sus alianzas estratégicas. Son entidades gubernamentales. ¿Alguien lo manifestó en su declaración patrimonial? ¿Alguien lo vio? O sea, de veras, el hambre es canija, ¿no? O sea, por eso les digo, vivir fuera del presupuesto es un error. O sea, ahí está cómo se conocen los cuates en la nómina y en los negocios. CONAFOR, Campesinos de América, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de donde depende estructuralmente Bancomex, está sectorizado. Zagarpa, donde estaba Segalmex. Bueno, pues todos estos. Entonces, díganme si no estamos perdidos en la estrategia contra la corrupción. Necesitamos hacer algo de fondo y todo va a empezar el día que pongamos personas decentes y quitemos la mano de los partidos políticos, porque si no, no tenemos fin. Y entonces tenemos algo interesante. ¿Qué resultados hay de auditorías? ¿Ustedes creen que hay auditorías a Bancomex? No. ¿A Nafin? No. ¿A Segalmex? No la hubo. A Oaxaca, ¿qué habrá en Oaxaca? ¿Qué habrá en Oaxaca de resultados? Y aquí entonces todos esos dichos, todas estas situaciones que se han denunciado, en la cual se ha dicho que se venden las observaciones y las prescripciones, a mí me hace pensar que a lo mejor pueden hacer que haya donaciones a fundaciones, ¿no? Alguien decide donarlo. O sea, toda la trama de corrupción inherente
a un entramado de alta corrupción está aquí vigente. Y entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esta tendencia de opacidad, de desinformación que fíjense hoy en Davos, en la cumbre que termina esta semana? Una de las grandes puntos o de los que resultados fue la tendencia de la desinformación. Ese es uno de los riesgos mundiales. Y la desinformación implica el ocultamiento. La desinformación implica la falta de fiscalización. La desinformación implica el encubrimiento. Todo esto que vemos, todo esto tiene que ver con la desinformación. Y entonces decimos, oye, creó una megaestructura en la Auditoría Superior de la Federación solamente para meter a sus allegados. Así, de esta manera, no solamente los tiene muy bien pagados, podemos ver los sueldos que están rayando los 180,000 pesos mensuales más prestaciones de todos. Pero son aviadores, ni siquiera llegan a trabajar y como estos hay muchos, muchísimos. Ahora bien, ¿quién va a auditar en Bancomext? ¿Qué es lo que se otorga en créditos, en subsidios? Si se va a fondo perdido, si hay trampas. ¿Quién? No hay quien lo audite porque todos forman parte del mismo círculo de poder. Ahora díganme, méritos en sus responsabilidades, en sus competencias, ninguno que se les conozca. En materia de fiscalización y rendición de cuentas, tampoco. Pero bueno, salen como perros bravucones cuando quieren auditar a quien quieran, sobre todo a los decentes, para extorsionarlos. La fiscalización se ha vuelto un derecho de piso a aquellos gobiernos, municipios y entidades que saben que pueden extorsionar, porque se robaron el dinero, porque son ignorantes, y ahí andan checando que si gastaron 10 pesos en viáticos, que si no estaba en lineamiento, que si 3,000 pesos en comida a instancias o a entes, cuando ellos miren nada más, porque este es el sueldo. Todos estos también tragan de gorra con nuestro dinero. A todos estos les dan carro y gasolina con nuestro dinero. No saben ni cuánto cuesta el litro de gasolina. Y entonces, en este gran conflicto de intereses, pues por supuesto que no vamos a saber nunca cuáles son, bueno, nunca hasta que esté esta gente, porque de que se pueden hacer las cosas, se pueden hacer, nada más que no estén. Fíjense, la corrupción pública y el influyentismo. Cuando hablo de la corrupción pública y el influyentismo, estamos viendo un auditor que llega a colocar a toda la gente cercana con la que ha hecho negocios durante más de 40 años de su vida. Gente sin las competencias y sin el perfil. Personas, y vamos a ver adelante en la siguiente entrega, tenemos otro adicional. Esto es apenas una encimita, porque la verdad, imagínense que profundizáramos. Estarían en la cárcel muchos de los que estamos aquí. Muchos, porque también la otra parte es las personas que aceptan estar cobrando sabiendo que no están trabajando y son inmerecidos. Pero, pues esa es parte de lo que se acostumbraron, esa corrupción política, y lo que menos les mueve es el amor al país, es el amor al servicio de lo que hacen. Eso les vale gorro y un cacahuate. O sea, las dos cosas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos acabar con estas mafias gubernamentales? ¿Cómo podemos tener cara para salir y perseguir a estos delincuentes declarados, ¿no? Los que sí son declarados, no estos, los que sí, si estos que son, que fingen decencia están adentro. O sea, yo quiero que me expliquen cómo podemos fortalecer el programa de la corrupción que quieren con estas cuestiones. Entonces, en el siguiente sexenio hay mucho por hacer. Y hay mucho por hacer por muchas razones. A mí me ha tocado ahora, me invitaron a participar como experta técnica porque no tengo ningún otro interés en aportar ideas y soluciones, ¿no? Que se puedan plantearle a la candidata Sheinbaum en caso de que gane. Que las tome o que las deje ya será su decisión. Eso nosotros pues, no podemos hacer más, pero lo hago dedicándole mi tiempo, que es lo más valioso que tengo, porque nada más estar criticando no nos lleva a nada. Pero esta gente que tiene que darle la cara, o sea, con dejar auditoría cero es suficiente. ¿Les gusta esa vida? Bueno, pues que la sigan teniendo, pero entonces no tenemos cara para salir a decir que vamos a acabar con la corrupción. La corrupción está aquí.
La corrupción, este es un pequeño, una gota, donde toquemos la Auditoría Superior de la Federación, excreta, donde lo toquen. Así estamos. Pero esto, déjense de ir más allá de lo que vemos. Es que al no haber fiscalización se abren las puertas a la corrupción, se están vaciando las arcas, hay ventas simuladas, hay gasto simulado, hay, bueno, toda esta gente queda bien con dinero ajeno. O sea, todos estos pagos los hacen con nuestros recursos públicos. Y yo digo, ¿ese es lo correcto de estos zánganos? O sea, viven en Oaxaca, inventan en Oaxaca eventos, bueno, hasta le van a dar un honoris causa, háganme ustedes el favor. O sea, es terrible el mensaje que se manda también alrededor, porque el mensaje permea en los demás empleados y dicen, pues, si ellos sí, ¿por qué yo no? Y entonces esto me lleva a recordar cuando pasó todo lo que pasó en la Auditoría Superior de la Autoridad Forense, porque es lo que les convenía a este grupo en el poder, y que mi querido amigo Humberto Musacchio, a quien saludo con gran gusto, escribió un artículo que se llama, porque ustedes lo pueden buscar en Excelsior, El colmo de Colmenares. Y en ese artículo, muy inteligentemente y con pues ese humor que a mí me encanta y le caracteriza, dijo, oigan, ¿cómo es posible que casi le dijo, zángano, lo pueden leer, ahí está el artículo, ande hablando que alguien tiene una organización y que hace negocios cuando él tiene una organización y bajó su página? Y aquí está en la misma dirección que estamos viendo. Él mismo comparte el domicilio de esto y se puso todavía de hocicón a hablar, por favor, este señor, que ahora cobra como auditor superior. Déjenme decirles lo que puso todavía, porque esto estaba en su sitio de él mismo y que bajó después. Puso en mi desempeño profesional, ofrezco un servicio especializado en la calidad económica y la fiscalización, y para ello llevo a cabo diversas actividades académicas y conferencias dirigidas a servidores públicos. No volvió a abrir una página después de que se tituló. Por eso le van a dar el honoris causa, que es una vergüenza los que se supone que tienen el comité, y el médico que según leí es oftalmólogo, rector de la Universidad de San Luis Potosí. Yo pienso que debe ir a otro oftalmólogo para que vea claro, ¿eh? Es una vergüenza, hasta para el gremio médico. Y desarrolla consultorías especializadas en diversos temas, destacándose en la coordinación fiscal y la auditoría gubernamental. O sea, ahí estaba la venta directa, pero miren, ahí esto que estaba vendiendo en ese momento, él era el titular de la autoridad, de una dirección general, de la autoridad donde dice experiencia profesional, permítame subirles, en la autoridad de zonas económicas del 2000, o sea, tan bruto, porque eso no se quita, eso no se puede quitar, que eso así se anunciaba. Y entonces, con esta carota, regreso al mapa, nos quieren venir a hablar y andar auditando a las personas que si no sueltan lana, entonces les dan observaciones. Me decían los compañeros en un estado, ni siquiera habíamos recibido las observaciones nosotros, cuando ya vino un emisario a decir, oye, ahí estas observaciones, si contratas esto y si pagas aquí. O sea, ¿de qué se trata? Eso es delincuencia gubernamental organizada. Tengo que denunciarlo. Lo he denunciado muchas veces, pero ahora se los mapeo porque también quiero que aquellos jóvenes en quien tenemos la fortuna de tener esperanza para este país y les guste temas de investigación, les guste los temas de corrupción, pues puedan ir aprendiendo que se puede conocer. Y esto es algo que se puede profundizar. Si les profundizara, tendríamos que batir la pantalla de excremento, yo creo. Eso no sería muy apropiado. Pero hay mucho que hacer. Mucho, mucho, yo confío. Y parte de las propuestas que quiero hacer y plantearle al documento que vamos a integrar con el licenciado maestro Javier Corral es que las personas que lleguen no tengan ni hayan tenido en la historia de su vida a estos temas vínculos compartidos ni con estas cuestiones que sabemos cuando son corruptos. Y sobre todo, que haya un organismo de arriba que pueda revisar, porque acá desaparecieron todo y viva México. Quienes mandan es esta mugrienta comisión de vigilancia que da más pena que nada, y el titular de la unidad de evaluación y control, que es otro que da más pena, que acaban de nombrar, que son tal cuales.
Entonces, yo los invito a ser mejores, a aprender a investigar, a poder generar resultados y a tratar con eso de aportar algo para la lucha contra la corrupción. Y hay que estudiar y ojalá en lo futuro quien gane de las candidatas pueda decidir quien sea ministerio público, quien sea auditor, quien sea funcionario en áreas de alto riesgo, tenga que estudiar un año en la UNAM, en una especialización, con maestros que hayan sido reconocidos, no como ahorita que en la Universidad Panamericana da clases, imagínense el que era el procurador de este país, Alberto Díaz Alberto Beltrán. O sea, es increíble, da clases en el diplomado contra la corrupción, da clases el que trabaja en la auditoría, el Andrade. Imagínense, así no hay cómo podamos acabar con la corrupción. Pero no se olviden, algún día vamos a vivir sin corrupción. Y esta gente va a tener vergüenza de salir hasta de su casa. Les deseo un muy buen domingo a todos y unidos contra la corrupción y el fraude. Muchas gracias.